Dos vidas y dos caminos distintos para salir del closet, pero una sola historia que estaba destinada a ser. Hoy en Marica Ya nos encontramos con dos mujeres increíbles que son la prueba de que el amor siempre encuentra la forma de florecer, incluso cuando al principio tuvo que ser escondidas entre miradas secretas y encuentros prohibidos. Hablaremos de cómo se conocieron, de la valentía de amar sin permiso, de romper prejuicios y de cómo se transforma el rechazo en la fuerza que hoy sostiene su relación. Acomódate, abre tu mente y tu corazón porque esto se pone bueno. Marica ya, prende el videito que todo va a empezar. Si vienes con drama lo vamos a contar. Nos reímos fuerte para no llorar. Marica ya. Bienvenidos a Marica Ya, el podcast donde hablamos sin filtro, nos reímos de nuestras desgracias y hablamos de lo que nadie nos preguntó. Hoy estoy emocionada porque me acompañan dos mujeres hermosas, alegres, divinas. A una obviamente la conozco desde hace muchos años y a la otra la he podido conocer a través de los ojos de su esposa. Ellas son divertidísimas, alegres y con una fucking vibra que a mí me encanta. Hoy vinieron aquí a este podcast a contarme absolutamente todo. Cómo se conocieron, quién dio el primer paso, si ese amor fue prohibido desde el principio o si simplemente pues eso fue amor a primera vista. Yo lo que quiero es el chisme completo, así que bienvenida mis amores, a Lole y a Amen a este super espacio. Gracias por la invitación otra vez. Yo afortunadamente estoy repitiendo. Ya yo voy a ser socia del podcast y bueno, nada, voy a acompañar sí, muy pronto. De mi amor, de mi cómplice en todo. Ella no aparece en cámara tan seguido, pero siempre está detrás de cámara. Soy una chica muy cotizada, entonces estábamos cuadrando agendas hasta que por fin se dio el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Qué fortuna que tengo yo, porque bastante difícil es que Aminta quisiera salir. Ay, sí, primero que nada, quisiera salir. Es verdad. Mira, yo quiero que me cuenten todo, chicas, porque de verdad que ustedes tienen una historia particular en el sentido de que son historias muy distintas, porque el hecho de que se hayan encontrado, pero cada una vivió su realidad de forma diferente por separado. Entonces, lo primero es cómo se conocieron ustedes dos, cómo fue ese encuentro. A ver, ¿cómo empezamos a decepcionarlos? No, mentira. Bueno, yo les digo siempre que contamos nuestra historia. Nuestra historia es nuestra historia, pero no es ejemplo de nada. Porque nosotros nos conocimos y ella estaba en una relación y yo estaba en una relación cuando nos conocimos. Okay. Pero sí fue amor a primera vista, no puedo decir que no. Pero bueno, nada, voy a dejar que ella cuente los detalles, ya que yo hablo mucho. Vamos a dejar que ella cuente cómo fue. Vamos, amor, tú puedes. Dios mío, a mí me cuesta ir al punto. Cualquier cosa me redirigen. Bueno, aprovechando la temporada del Mundial, nos conocimos en un partido de fútbol. Un partido de fútbol amistoso. Yo jugaba fútbol con su pareja y con mi pareja. Y nos invitaron allá en Venezuela, en el Parque del Este, Parque Miranda. Nos invitaron a un partido amistoso. Lola estaba allí, ella no me vio realmente, ella como que escuchó de mi existencia, como la pareja de tal persona. No, ni eso, no. En realidad fue que cuando yo llegué, ella ya se iba, o sea, no nos conocimos directamente ese día, pero ella como que me pasó como en algún momento por detrás, y yo estaba saludando como a gente que tenía tiempo sin ver, pero como que, bueno, como que sentí que había alguien por allí. Ella dice que se enamoró ese día. Sí. Ella dice. Sí. Pero ya va. ¿Cómo fue eso? O sea, tú la viste y dijiste... No la vi. Te imprimaste como... Sí. Sí, algo así fue. A mí me están como hablando unas amigas y ella estaba como detrás de mí. O sea, como que yo sentí que había gente ahí detrás de mí. Y cuando se fue, yo estoy mirando a mi amiga, pero me quedo como pensando. Y lo primero que me vino a la cabeza fue como... Ella es muy bonita para estar con tal, pero yo no sabía que ellas eran pareja ni nada, fue como un pensamiento loco. Entonces, claro, ya después fue como, ay, qué loco ese pensamiento. Y no es hasta que la vuelvo a ver que reconozco que era la persona que yo, ¿sabes? Que en ese momento intuí y dije, como que, qué linda, ¿sabes? En otro juego de fútbol, fue en otro. Sí, amistoso, yo fui sin mi pareja. Ella fue sin su pareja también y yo llegué súper temprano al partido y ella estaba solita
esperando que llegaran los conocidos. Y yo la veo así con su estilo todo hippie, toda linda, pero me daba pena acercármele a hablar porque nadie me la había presentado. Entonces comenzó a llegar la gente que teníamos en común y estas personas como que la saludaban a ella y luego iban a saludarme a mí, se hicieron como grupos, pero nadie me la presentó. Nunca nos presentaron. Y empezaron a llegar gente, jugamos, luego nos sentamos a echar chistes, ella estaba en un extremo, 5 personas en el medio, yo en el otro extremo y nos hacíamos chistes, pero nadie nunca nos presentó. Y yo con esa sensación de, Dios mío, yo no me puedo ir sin saber cómo se llama, quién es. O sea, yo más o menos sabía quién era, pero pues quería conocerla. Y nada, me armé de valor, me levanté cuando me iba a ir, me despedí de todas, llegué a ella y le dije, mucho gusto, soy Aminta, aquí todos son unos groseros, nadie me presentó, pero bueno, yo quería presentarme. Bueno, y de ahí, crush, enamorada. Sí, bueno, pero ya va, ustedes se vieron, se presentan. Bueno, tú tuviste el valor y el coraje. Mira, para que no te guste hablar, te gusta hablar. De frente se fue. Ella, mira, hay que, ¿cómo es que dicen? Pegarle para que hable y después darle 5 para que se calle. O sea, eso es mientras agarra confianza. Después. Claro. Literal. No, y que las dos es muy curioso porque en ese momento hacíamos como los mismos chistes, como que nos llevábamos la línea en el humor, y eso fue como lo que nos hizo como prestar atención. Y segundo, tanto ella como yo no podíamos con el hecho de, pero porque nadie nos ha presentado, no porque, ay, qué ganas de conocerla, sino, pero ¿por qué no? O sea, porque estoy hablando con alguien que todavía no sé ni cómo se llama, ¿no? Algo así. Sí. Y bueno, luego pasó mucho tiempo, en realidad no fue tan inmediato, pero eso fue como nuestro primer acercamiento y yo no tenía muy claro que me gustaba, porque como yo tenía pareja, no era como que pensaba en eso. Claro. Pero luego me di cuenta que todo me llevó allí y que sí, que obviamente sí me había llamado la atención, solo que no pensaba mucho al respecto, ¿no? ¿Y cómo hicieron? Porque, ustedes se gustaron, ¿verdad? Aminta fue, te presentó, después ella me imagino que en su casa se quedó pensando, me gusta, o sea, pero ¿cómo fue ese primer, mira, yo no puedo seguir con estos chistecitos, yo quiero algo más? ¿Quién dio ese paso? Creo que a mí, yo hacía como unos viajes, sacaba como unas excursiones en Semana Santa y Carnaval y saqué una y ella fue y me dio el dinero, así que yo diciendo y que muchachos tengo un viaje y que toma, yo voy con una persona, ¿me puedes dar tu número? Y yo y que bueno, fue astuta. Sí, no, ella hizo muchas cosas. Yo hice muchas tretas en esa época, yo era bastante traviesa en esa época. Y le saqué el número. Me encanta. Y igual al final no pude ir, o sea, yo no iba a poder ir al viaje y entonces le escribí por Facebook como, ay, mira, no voy a poder ir al viaje. Siempre estaba como buscando una razón como para estar en contacto con ella. Yo recuerdo que yo le decía, te tengo que devolver el dinero, y ella, sí, luego cuadramos, y te escribo que sí, mañana. Me escribía al día siguiente y después me decía, sí, otro día cuadramos, pero era como para mantenerme allí. Mantenerme pendiente. Pero no terminamos de concretar lo del dinero, hasta que un día ya se le ocurrió dejar un cargador de ella, o sea, en uno de estos partidos, como todo el mundo coloca como sus mochilas ahí cerca, ¿no? Ella como que identificó cuál era la mía y puso un cargador de ella sobre mi mochila, como para tener la excusa de, ay, se me perdió el cargador. Podemos ver para que me lo devuelvas. Mira qué astuta, ¿no? Yo le tengo miedo. No, me encanta. O sea, a mí no se me ocurren esas cosas. Y cuando yo vi el cargador, yo dije, ay, esto no es mío. Yo agarré y lo coloqué en otro bolso. En el bolso de mi ex. En el bolso de su ex. Para acabarla de completar. Entonces me escribe luego y me dice, mira, tú que tienes contacto con todas, no habrás visto un cargador así y así. Yo le dije, sí, yo lo coloqué en el bolso de tal porque eso no era mío, yo pensé que era de ella. No, ya perdí mi cargador, ahora sí, no me lo va a devolver. Y yo le dije, claro, pero es que tú eres muy traviesa, porque aparte es que ella, bueno, tenía sus cuentos. Entonces yo le empecé a decir, pero es que yo tampoco te lo devolviera si tú casi que le estás echando los perros a todo el mundo, algo así le dije. Y ella que no, déjame explicarte, eso no es así. Y empieza a explicarme y eso se volvió como un coqueteo, o sea, eso fue en un solo día. Claro. Me llamó por teléfono, mentira, hablamos como 2 horas. Como 2 horas. Y luego da la casualidad que ese día salimos
Y ese día yo no sabía que ella iba a ir a ese encuentro porque ella nunca iba a encuentros así, porque ella era de Los Teques y yo de Caracas. Entonces ella en la semana nunca iba como a esos encuentros, solo a los juegos, pues. Sí. Claro. Y cuando yo llego al lugar y la veo, o sea, yo terminando de hablar con ella y cuando llego la veo, yo me puse pálida. O sea, hay fotos en donde yo salgo blanca, pero así los labios así. Y yo pues mira, ahí se fue con todo, amiga. Me encanta que ella se planteó un objetivo en su cabeza y fue sin piedad. ¿Ah? Sí. Y que, o sea, en medio de todo esto ustedes estaban en sus relaciones paralelas. En sus relaciones oficiales, y esta no era una relación como tal, pero sí había un coqueteo ahí de ida y vuelta. ¿Qué pasó para darse cuenta y decir, mira, mami, yo no quiero seguir de este lado ni de este lado, yo lo que quiero es seguir en este lado? ¿Qué pasó ahí? Esa es la parte no tan chévere. Bueno, ella esa noche terminamos rumbeando, fuimos de un lugar a otro, y empezamos como un juego, como a contarnos cosas, como veníamos de que ella me contara qué era lo que pasaba en su relación. Básicamente su relación tampoco era una relación muy seria. Y ellas tenían como un acuerdo como en ese momento como de explorar otras cosas antes de seguir. Entonces realmente ellas no estaban juntas, pero pues los que estábamos afuera no sabíamos eso. Entonces eso es lo que ella me explica por teléfono. Pero yo sí estaba con mi pareja. Entonces ese día empezamos como a contarnos cosas, a confesarnos cosas, nos poníamos a bailar hasta que ella viene y me dice, yo te quiero besar. Y yo como, ahí es cuando me planteo como, esto se me está saliendo de las manos, porque ahí, hasta ese momento yo no había pensado en que podía tener algo con alguien más, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, si encuentras el momento, porque también era como, o sea, mi mensaje fue más como, yo tengo pareja, o sea, esto no va a pasar, pero lo encontró. Ah, amor, cuéntame eso, ¿qué hiciste? Nada. Se lo dejé al universo. Y nada, luego de que terminamos de rumbear, a la mañana siguiente nos dejaron solas. Se fue todo el mundo y era como, bueno, esta es mi oportunidad, o me lanzo y la beso y termino de entender qué estoy sintiendo, o dejo pasar esta oportunidad porque no creo que nunca más vayamos a coincidir solas en un espacio, ¿no? Y nada, yo la besé y dije, se me jodió la vida. Sí. O sea, bueno, ya está. ¿Cómo? No, que ella dijo, ya está, me jodí. Está. Me jodí. Me sentí, bueno, nada, no he vuelto a sentirme así en toda mi vida. ¡Ay, qué bella! Yo la amo, me encanta lo que acaba de decir. Soy tu fan. Fue ya hace 13 años, imagínate, o 14 años más o menos. Sí. ¿Y tú cuando la besaste, que sentiste todo eso tan hermoso que no has vuelto a sentir con nadie más, ahí llegaste a una conclusión o de repente definiste, porque como bien dijo Lole, tú estabas con tu pareja, como que no estaban juntas y estaban como que, bueno, juntas y no juntas, como que cada quien explorando para ver que ahí sí dijiste, cuando la besaste dijiste, no, yo solo quiero estar con ella, o mira, no. ¿Cómo me sentí súper confundida, súper estimulada, o sea, como te digo, de verdad, no entendía lo que me estaba pasando. Me voy de esa casa y lo primero que le escribo en un mensaje de texto en ese momento, en un Siemens pantalla naranja, me acuerdo, le puse, ¿qué es esto? Le doy a enviar y me llega un mensaje de ella diciendo, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué? ¿En serio? No, está igual. Yo apenas se fue, yo dije, ahora yo qué voy a hacer, porque yo sí supe, yo dije, yo no he sentido esto, yo no estoy sintiendo esto con la persona con la que estoy ahorita, ya esta relación se acabó, o sea, ahora qué hago yo, o sea, porque también era una buena persona, no era alguien con que tenía una mala relación, nada, solo era como, esto no lo he sentido antes, ¿no? Y nada, yo creo que después de allí nos vimos como al día siguiente, pero ya cada quien con su pareja, entonces fue súper incómodo. Y bueno, esto pasó muchas veces por mucho tiempo, o sea, en esto pasó año y algo, o sea... ¿Tanto? Sí, porque claro, ella hubo un momento... ¿Pero qué las detenía? Yo estaba, bueno, mira, yo decido que yo voy a terminar esa relación
Y sucede paralelamente que mi ex tuvo un problema en su casa. Ok. Y ella, o sea, ella no. Mi mamá le dice que se vaya a vivir a la casa, pero mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿me explico? Y yo no tenía tampoco cómo decirle, no te vengas para acá, porque era una persona, como te digo, que había sido muy buena conmigo. Yo decía, si alguien necesita mi apoyo en este momento es ella. Porque también es una situación caótica, ¿no? Sí. Pero yo lloraba todos los días, o sea, ella se iba a trabajar y yo me ponía a llorar, o sea, literal así de... porque yo no hablaba con ella, con Aminta en ese tiempo, pero ya yo sabía, o sea, yo sabía ya lo que sentía, entonces era como cuando iba a tomar el valor, pero tampoco es el momento, o sea, recién la botaron de su casa, no podía decirle, me explico, porque le estaba pasando de todo. Entonces, bueno, pasaron como un par de meses y en realidad la relación, supongo que por lo mismo y por ella también, fue mermando mucho, o sea, yo empecé a vivir con ella, pero creo que nunca nos adaptamos a hacer una relación, me explico, unas personas que vivían juntas, no sé qué. Yo, claro, me quise dar la oportunidad, entonces como que dejé, bloqueé a mi tal Facebook de todos lados, ¿no? como por un tiempo. Tú bloqueaste todo. Sí, porque pues, como le hacía eso, ¿no? Pero mentira, yo me adelanté. Antes de eso, o sea, como recién pasó lo de que nos besamos y no sé qué, mi ex me dijo a mí, yo siento que cuando están estas personas, como el grupo de personas, tu atención hacia mí desaparece. Y yo le dije, sí. Es que yo ya me estoy aburriendo de la relación y yo estoy sintiendo cosas por esta persona. Por mí, pues. Por ella. Entonces ella me dijo, yo no voy a ser la otra, no sé qué, me terminó, pues básicamente. Y en eso Aminta estaba sola también. Y salimos como por una semana, pero, o sea, una semana que fue como para conocernos. Yo iba hasta su trabajo en su hora de almuerzo, hablábamos y luego me iba. Y así. Ok. Y ahí supimos que nos gustábamos muchísimo, pero a mí la ex le pide una oportunidad y ella me dice, ¿sabes? Si hay alguien a quien yo le tengo que dar una oportunidad es la persona con la que tengo 3 años, pues. Entonces yo voy a volver con ella y ahí yo decido volver con mi ex y pasa todo esto que te acabo de contar. Claro. Entonces, claro, las dos estábamos como apostando por nuestra relación hasta que, bueno, obviamente no dio ninguna de las relaciones porque en paralelo lo que sucedió fue que ella no podía ya con esa relación y yo, pues nada, o sea, vivir con ella fue muy diferente a lo que yo imaginaba. Yo me fui como cansando de eso hasta el punto que dije, ay, ¿sabes qué? Que ya empezamos como a tratarnos mal y cada quien hacía lo que le daba la gana. Ella pensaba que yo estaba con Aminta, siempre pensó que estaba con ella porque como supo que yo en algún punto salí con ella. Entonces yo dije, ay, ya que ella cree lo peor de mí. Y empecé a salir con Ami a escondidas. Como por... No ya sé, yo estaba soltera. Como por 2 meses, algo así. Pero bueno, nos pasó de todo. Nos pasó de todo porque, bueno, cuando uno está saliendo a escondidas pasan, o sea, nos pasó hasta que nos agarró ¿cómo es? Una cámara escondida. Una cámara escondida, hacernos una broma y nosotras y que... Señor, por favor, ¿dónde firmo? No podemos salir allí porque veníamos agarrados de mano. ¡Mierda! Que, o sea, parece como una novela, chica. Sí. Literal. Es que nos pasó de todo. Y era una novela. Nosotras en ese plazo en donde no teníamos nada, nos veíamos que si una vez. Y yo, estoy enamorada. Y al día siguiente, no, ya no podemos hablarnos más. Y, o sea, sí, fue un año y medio bastante doloroso. Porque eran eso, ¿no? Nos veíamos, todo era éxtasis. Nos dejábamos de ver, recapacitábamos y nos hacíamos mucho daño al intentar separarnos de nuevo y bloquearnos y dejarnos de hablar por periodos de tiempo. Entonces todo ese proceso fue 1 año y medio hasta que ya, como dice Lole, bueno, ya yo estaba soltera. Nos pasaron estos encuentros que si no era que nos veía alguien conocido en la calle y nos teníamos que cruzar, nos pasó lo de la cámara escondida. Ya Lole llegó a un punto donde decidió ya terminar su relación. No, ya la había terminado varias veces, pero ella no lo entendía. Sí, exacto. ella se iba 2 días a su casa y regresaba a mí que, ay, no, voy a buscar un pantalón y se quedaba. Lole le metió los papeles del divorcio, pero ella nunca firmaba. Exacto. No, entonces, nunca lo firmó. Claro, yo ya hubo un momento en donde dije, bueno, ya, o sea, ya que tanto. Y a mí vuelve a mí y me dice, yo estoy soltera, y yo, claro, ya me había dolido mucho todo lo que habíamos pasado, y yo le dije,
déjame en paz, yo soy más feliz sin ti, yo cuando tú no estás yo estoy tranquila y no sé qué, y ella como, bueno, y se volvió a ocultar, pero pasó que mi hermano la contrató en un proyecto que él estaba empezando y yo estaba trabajando allí, entonces fue más la vida porque terminamos trabajando juntas y eso fue lo que realmente nos unió al final. Ya ella se podía dar cuenta, obviamente, que yo sí estaba soltera, que obviamente tenía tiempo, disposición, ¿sabes? Cumplía mi horario con ella, me iba al otro, tenía 3 trabajos, entonces trabajaba con ella en la mañana, trabajaba en otro trabajo en la tarde y tenía otro trabajo en la noche, entonces absolutamente no me quedaba tiempo para nadie más y yo creo que eso nos permitió otra vez conocernos mucho más despacio, con todas nuestras heridas, con todo lo que nos había pasado y sin prisa. Yo creo que ya ahí no había prisa de tener algo, de escondernos, solo de conocernos realmente, de vivir lo bonito, porque era muy bonito. Nos dábamos mensajitos, post-it y cosas en la oficina, comíamos juntas, era muy lindo. Hasta que yo le pedí que fuera mi novia 2 veces y me dijo que no, porque yo era muy bandida. ¿Cómo que no? Es que, ¿por qué? Mira, yo la conozco a ella en esta situación con su ex, ¿cierto? Claro. Y su ex sabía de mí, o sea, en algún punto supo y de repente las veía juntas otra vez y luego la ex me decía, no, nosotras ya no tenemos nada y luego las volvió a ver juntas. Claro. Ellas estaban viviendo su proceso en donde a lo mejor en esos momentos que yo las veía juntas, ellas, no sé, estaba Minta buscando algo que había dejado en su casa, o sea, estaban en ese proceso. Pero yo decía, ellas nunca se van a dejar. ¿Sabes? Ellas nunca se van a dejar y ya la otra sabiendo que yo existo menos, o sea, nunca se van a dejar, entonces yo no le creía. Entonces, de hecho, yo, la primera vez que me pidió que fuera su novio, yo le digo, pero tú todavía sientes cosas por ella, y me dijo, sí. Y yo le dije, no, o sea, no, chica. Pero fue honesta. La verdad por delante, una relación de 3 me años parece bien. No se rompe de la nada, obviamente sentimientos. Me dijo, ¿sientes algo? Sentía culpa, sentía que le debía cosas, sentía una dependencia, o sea, ella no me dijo que si la amaba, me preguntó si sentía cosas, y yo soy muy literal. Entonces, sí, ya me doy cuenta, pero o sea, lo que pasa es que uno, el ser humano, uno dice que está preparado para escuchar la verdad, pero a veces es mentira. Entonces, uno prefiere una verdad a medias. Sí. O que, ay, sí, yo quiero que me digas la verdad, bueno, pero ella te estaba diciendo que sí sentía cosas y tú igualito te cagaste en las patas y dijiste, no, estás loca. No, lo que pasa es que su ex era loca. Su ex era de las que me perseguía, se nos aparecía, le escribía a mi ex cosas cuando ya yo o sea, y yo decía, no, yo no voy a someterme a que si ellas todavía no han cortado, o sea, porque era ya tan tóxico que ellas tenían que dejarse hablar, a juro. Sí. Y yo decía, no, yo voy a pagar los platos rotos de una loca, no. ¿Por qué? O sea, yo le dije, no, pero lo que dice ella es verdad, o sea, ella fue como demostrándome en realidad en dónde estaban, incluso cuando me dijo, yo me siento muy responsable por ella, porque ella la ayudaba de muchas maneras, ¿no? A la muchacha, como a estudiar y otras cosas, entonces me decía, no la puedo soltar así y dejarla a su suerte cuando tantas cosas dependían de mí. Y yo también lo entendí, ¿sabes? De hecho, como que en algún momento me molesté, pero hice un acuerdo de, mira, cuando tengas que ayudarla a hacer una tarea o lo que sea, que no sea ni en mi tiempo, ni en mi casa, ni con mis recursos. O sea, cuando tú estés en tu casa, tú verás. Y eso tiene que ir mermando, porque, a ver. Entonces, bueno, así poco a poco empezamos un poquito como con las verdes. Empezamos con las verdes. Pero empezaron con un éxtasis total y después, bueno, se fueron dando coñazos en el camino hasta construir, bueno, lo que han construido a lo largo de los años. Pero si hay algo de lo que me deja sorprendida, primero, que yo a Min la conozco por tus ojos y yo sé que es una persona maravillosa, no la conozco personalmente, pero sé que el día que la vea o sea, va a ser como que si la conozco de toda la vida. Solamente que yo no la tenía como una, tú sabes, así como toda pícara, que ella se iba a lanzar en su barranco así, viste, como toda una coqueta, pues, no la veía así. Nadie pero la ve así. Me deja impactada en el buen sentido, te digo. Porque si no fuera por ella, mami, tú no te hubieses, o sea, ella le echó bola también, ¿oíste? No, claro, no, y eso es verdad, porque yo, a pesar de que soy muy directa y todo lo que sea, yo no acciono en esas cosas. O sea, pudo haber pasado que a mí me llamara la atención y yo nunca hubiese hecho nada. O sea, si no hubiese sido por ella, la verdad es que no.
Sí, y también estabas cagada porque tenías novia. Claro, por entonces eso te era digo, como si que... no- si ella no me hubiese como empujado yo hubiese pensado como, es una persona agradable, es linda, pero como que no es para mí. Mira, les voy a Pues. hacer una preguntita ahí. ¿Alguna red flag que tenga o sea, que vieron en ese momento en que se estaban conociendo? Aparte de las ex, porque ya sabemos que las ex eran una super red flags, pero yo hablo específicamente de que, bueno, que viste algo en la otra y dijiste, verga, Uy. esto no me lo esperaba. Sí, yo creo que las dos. Primero, bueno, habla tú primero. No, yo no te vi ninguna red flag. Lo que sí era nuevo para mí era salir con una persona que fuera bastante directa y bastante madura en cuanto a las relaciones. Yo he aprendido muchísimo de las relaciones en general desde que empecé con Lole. Y a mí me sorprendía mucho que para la edad que teníamos, creo que eran 22, 21 años, la forma en la que ella manifestaba el tipo de relación que quería. Eso a mí me volvía loca, porque claramente, como dijo, mi otra relación era no exclusiva y estábamos un poco experimentando y yo también lo tenía muy claro, pero cuando Lole me dijo, no, si tú quieres estar conmigo, yo necesito esto y esto y esto, y era la primera vez que yo encontraba una relación y una mujer que supiera qué quería y que me lo dejara saber para yo ver si lo construía o no me montaba en ese barco. Entonces eso a mí me pareció increíble, pero red flag, no, solo que sí era difícil porque no estaba acostumbrada a una comunicación tan directa, ¿sí? No es una red flag, pero sí fue algo que tuve que adaptarme como a su modelo, porque yo soy mucho más introvertida, mucho más indirecta, mucho más pasiva. Entonces, sí, eso fue como lo que más me costó, pero como te digo, al final fue súper a favor, Positivo, ¿no? claro. Yo creo que lo primero que yo vi era como ese tema de esa dependencia que tenía de su ex, y también en su familia tenía como una relación que yo veía muy similar. O sea, ella vivía como o se dejaba llevar por lo que pasaba en su familia o por su ex, y ellos se peleaban, ¿no? Como que no, o sea, la necesito en este momento para mí. Y entonces yo pensaba que iba a ser muy dependiente y que iba a ser muy difícil establecer una relación con ella, me explico. Pero eso a su vez la convierte también en una persona muy leal. Entonces, bueno, para mí en ese momento era un red flag, pero ahorita veo que tiene esa lealtad conmigo, aunque yo trato como de, obviamente tiene sus beneficios que ella tenga como esa devoción hacia mí, pero también trato como de despegar eso del hecho de no tienes que ser así siempre, ni conmigo ni con nadie, porque entiendo que cuando la conocí se quedó en relaciones muy tóxicas por esa lealtad. Entonces como, bueno, puedes ser leal, pero tampoco a un punto en donde te haga daño a ti, ¿no? Claro, porque venía como configurada así. Sí, exacto. Con esa... Porque hay gente así, o sea, que su forma de amar es la dependencia, pero yo, más que dependencia, yo lo que veo es, y también lo veo con mi esposo, es como una lealtad. Sí. Y para tú estar en pareja, tú tienes que ser leal con la otra persona, porque le estás dando absolutamente todo el poder para destruirte. Totalmente. Entonces, es como que, marica, tienes que hacerlo. Tienes que ser leal con el otro, con el que está contigo. Mira, yo les voy a hacer preguntitas así que me causa curiosidad a mí, y yo no sé si al público también, si a usted le causa curiosidad, es en sus comentarios. Pero, ¿ustedes siempre supieron que les gustaban las mujeres? O sea, ¿eso es de siempre? ¿O cómo es eso? A mí no me digan heterocuriosa, porque todavía no lo sé, uno nunca sabe. No, nosotras, bueno, no tenemos idea las heterocuriosas. Pero en mi caso, o sea, yo sí me pongo a pensarlo ahorita, creo que siempre sí, pero uno no se da cuenta hasta que tienes una edad en donde te empieza a gustar realmente las personas. Y para mí fue como crucial como la etapa de la adolescencia, pues. O sea, de 12, 13 años en adelante fue que yo empecé como a entender que algo pasaba, y sin embargo no caí en cuenta tan rápido, ¿sabes? O sea, sí me costó un poquito. No porque tenía nada en contra, sino como lo mismo, como que yo a veces, mira, si no me dicen, yo no sé, también siempre fui muy amiguera, y soy muy amiguera de estar con mujeres amigas. Entonces, quizás en algún punto no entendía la diferencia entre querer mucho a una amiga a que me gustara, ¿no?
Obviamente, cuando llegó quien me gustó lo supe, pero bueno, o sea, a mí me costó como 1 o 2 años como saberlo bien. Pero si me pongo a pensar, sí, siempre, o sea, como que siempre tuve esas actitudes, como que sí tuve crush, chicas, incluso niñas, pero no me había dado cuenta, sino como hasta los 13 años. Oh, ¿y relaciones con hombres no tuvieron? ¿O sí? Yo no, o sea... Bueno, lo que relaciones me refiero que, bueno, me pidió el empate, quiere ser mi novio, ¿viste? Cuando uno está en el liceo, que todo el mundo te quiere pedir el empate o que alguien quiere ser tu novio. No, mire que en el liceo es que justo cuando empieza esa etapa de que a mí me gustaba como un niñito, como sí. la que te digo que era como mi rival, fue la que me terminó gustando. Entonces, a partir de allí... Claro. A partir de allí, que fue desde el primer año, pues desde el primer año de bachillerato en adelante, ya yo nunca más vi a los chicos. Lo intenté, pero era que sí, un día y no. Y decía, no es lo mío, y ya. ¿Y con Amin? No, yo también en esa edad de séptimo a quinto año fue cuando más empecé a conocer este nerviosismo que me entraba con ciertas chicas de mi salón. Okay. Especialmente con muchas nuevas que fueron llegando en el bachillerato, porque lo que pasa es que yo estudié en secciones únicas, desde preescolar hasta quinto año. Entonces, claro, la mayoría eran mis hermanos, pues prácticamente, sí. era una familia. Pero cuando fueron llegando personas nuevas, especialmente chicas, sí, ya yo empecé a entender que tenía una atracción hacia las mujeres. Sin embargo, en el bachillerato como tal, sí tuve 2 novios. Y luego en la universidad salí también con un chico mayor que yo, como dando la última oportunidad en ese momento yo ya pensaba que era bisexual, ¿sí? Ya yo me había aceptado con mi gusto por las mujeres, pero seguía muy abierta a tener relación con chicos, y tuve esta relación con un chico mayor que yo tenía 18, él tenía 28. Y yo dije, bueno, pero supongo que este hombre me va a hacer entender qué es la vida heterosexual, pero definitivamente no lo logró. No hubo la química necesaria. Entonces yo ya dije, no, yo creo que ya bisexual no cala. Yo creo que mi gusto por las mujeres es definitivo, y ya luego sí pude estar con una mujer y ya dije, no. Sí, esto es lo mío, definitivamente ya encontré mi lugar, y bueno, cerquita de ahí a los años fue que conocí a Lole. Y para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo en tu caso? Porque, o sea, vamos a hablarlo claramente, en Venezuela es una sociedad muy machista. Total. Por naturaleza, no sé, por lo que sea, pero somos súper machistas. Entonces el tema de heterosexualidad, homosexualidad, heterosexualidad no, homosexualidad, es demasiado álgido, horrible. Yo no sé por qué eso cala tanto en la sociedad, porque el amor es amor en cualquiera de sus formas. A mí eso me chupa 3 hectáreas, lo que le guste. Lo que me interesa es que la gente sea feliz. Es por lo que, es lo que me mueve, ¿entiendes? La felicidad del otro. Entonces, el hecho de que un hijo en Venezuela vaya y te diga, mira, ¿sabes qué? A mí me gustan las chicas o me gustan los chicos, eso para un padre venezolano, más que nada los que viven dentro de Venezuela todavía, es como un puñal en el pecho. Entonces, yo creo que ahí se bifurca la historia, porque creo que no sé si para las dos fue igual o para una fue más amigable que para la otra, pero ¿cómo fue ese proceso de decirle a los padres? Porque a veces hay quienes se atreven y otras personas que viven sufriéndolo en silencio y lamentablemente no lo dicen, sufren muchísimo, porque tengo un primo que amo y adoro y él nunca dijo absolutamente nada, aunque uno se lo pudiera imaginar, pero si no es hasta en estos días que yo hablé con él, no llego a dimensionar el dolor que él sufrió, porque de paso uno hace bullying de mierda, chalequeos de mierda, que joden a la otra persona. Entonces tú crees, era como, él vivió como en un mundo de que no me van a aceptar, nadie me va a querer. No fue sino hasta que se fue de Venezuela que él pudo soltar ese peso, ¿me entiendes? Sí. Que es horrible. Entonces yo hasta en estos días que hablé con él fue como que me quedé y dije, mierda, o sea, qué mal la pasó, ¿entiendes? Entonces, pero él sí se atrevió y se lo dijo a su mamá, mira, a mí me gustan los chicos, pero él entendió que dentro de Venezuela él no iba a poder ser
lo que es, no iba a poder disfrutar de lo que siente por el otro, de lo que le gusta. ¿Cómo fue contarlo a cada uno de sus padres? Por ejemplo, en el caso de Amin, o bueno, no sé si ella se lo tuvo que contar a alguien o simplemente dijo, ¿sabe qué? A mí me chupa 3 hectáreas, o contigo lo mismo. O sea, yo, porque conocí a tu mamá, a tus padres, Lole. Entonces, ¿cómo fue para cada uno ese proceso? Puede empezar la que quiera. Voy a empezar yo porque es más suave. Ok. Más corto también. Sí, no, realmente en mi núcleo familiar la persona de más confianza es mi hermana mayor. Entonces un día le comenté, creo que hice una analogía como de Ricky Martin. Ay, como que a Ricky Martin como que dicen que le gustan los hombres, ¿verdad? Y mi hermana, sí. Y yo, yo creo que a mí me gustan las mujeres. Te amo. Y ella, está bien. Y los hombres también. Y yo, sí, por ahora sí. Bueno, está bien. Bueno, buenas noches y ya. Y digamos que esa era como mi roca. No necesitaba la aprobación de nadie más. Digamos que no tengo la mejor relación con mi mamá. Mi papá había fallecido. Mi papá sí era una persona homofóbica. Digamos que no sé cuál hubiese sido el panorama, pero no estaba acá. Y con mi mamá era como, mira, estoy saliendo con esta persona, y realmente sí un poco de discriminación por una persona, digamos, todavía muy cerrada. Pero no era algo que me doliera, ¿sabes? Era como, mira, esta es mi realidad, la aceptas o no la aceptas, puedes lidiar, superarlo por tu cuenta, porque realmente esta es la decisión de vida, que fue cuando llevé a Lole. Y ya al rato realmente yo me mudé a vivir con Lole y no tuve que lidiar tanto como con... Bueno, sí hubo como un tema de que como que un día te dijo como, no vas a meter cachaperas para la casa. Claro, también una edad diferente, ya tenía 21, ya estaba en la universidad, trabajaba. Entonces es como, no tengo necesidad de pasar esta incomodidad con esos insultos, que siempre ella los había como disimulado, o los manifestaba con otras personas que podrían ser lesbianas. Entonces ya yo sabía lo que se me venía, no era algo que me sorprendiera. Pero como dice Lole, si realmente no era algo que me iba a dar un golpe de pecho por eso, no. Ahora, la historia de Lole, bueno, sí... Yo voy a tratar de sintetizar porque esto tiene como muchas capas. Bueno, ¿cómo salgo yo del closet? Como te digo, a mí me costó como varios años. Yo creo que, bueno, te conocía, yo creo que te empecé a contar como las primeras cosas, pero en ese momento sin entender que eso era algo que me estaba pasando a mí, o sea, como que eso me definía de alguna manera. A mí me gustó una niña desde séptimo, bueno, no fue que me gustó inmediatamente, en realidad me causaba mucha confusión. Yo sí sentía que ella tenía como un trato hacia mí diferente y empecé primero a rechazarla. Y luego, bueno, con el tiempo fue como, ay, pero qué tanto, qué importa que sea ella, y terminé enredándome de más. Pero ella tenía un grupo de amigas también que eran como muy unidas, y yo tenía otro grupo de amigas. Bueno, pasa el tiempo, no sé, te estoy hablando séptimo, octavo, noveno. En noveno ya empezamos las dos como a entender lo que nos estaba pasando. Y ya, pues obviamente la gente se daba cuenta, las amigas la presionaban mucho. Lo que nosotras no sabíamos era que esas amigas, en esta preocupación de qué le está pasando a ella, ellas fueron diciéndole todos esos años a la mamá de esta chica, pues, como... Es como, ay, dije el nombre. Bueno, esta chica tiene este comportamiento y tal. Entonces, ¿sabes? Mamá al fin como que ella trataba como de supervisar, pero mantuvo la calma durante bastante tiempo. Llega noveno, y a finales de noveno yo conozco otra alumna que ya llega como a mi sección, y yo le empiezo a contar esto que me pasaba, y cuando yo le cuento, ella me dice, yo pensé que me ibas a decir que te gustaba yo. Y yo en ese momento le cuento a ella es porque esta niña que a mí me gustaba, que me había gustado por tanto tiempo, se había enfermado y tenía como un mes sin ir al liceo, y yo me estaba muriendo. O sea, era como que yo no puedo con esto. Claro, la veía todos los días, ¿sabes? Aunque teníamos igual épocas como te digo, como con Amita, que yo no le hablaba y tal, pero yo la veía todos los días. Entonces yo le cuento, y para hacerte el cuento corto, esta chica empieza a echarme los perros en un periodo en donde mi amor
por decirlo así, desde séptimo, no estaba yendo a clases, o sea, de hecho, no fue todo el último periodo del liceo porque se enfermó bastante grave. Y yo empiezo a salir con esta chica, pero yo le digo, o sea, chévere, ese fue mi primer acercamiento. Ella era mayor que yo como 2 años, no mucho. Pero tú sabes lo que yo siento por esta persona y cuando vuelva, o sea, lo que va a pasar es que obviamente yo voy a querer estar con ella porque ahora sí sé que me gustan las niñas, ¿sabes? Como que ahora sí, y ya no hay nada que me detenga, porque antes de todo eso, si se me acercaba, yo casi que no me toques, o sea, era como que nos mandábamos cartas y mensajes, pero nada, o sea, ni agarrarnos la mano, nada. Entonces, pasa eso. Vuelve en 4º año y vuelve también ya con la malicia, una persona también que ya está en 4º año, ya estamos más grandecitas y ve que yo estoy con alguien más y dice, no, ¿sabes qué? Este puesto es mío y si ella puede, yo también. Claro, ella sabía que en su casa jamás iban a aceptar que le gustaran las mujeres. Entonces siempre, cada vez que daba un paso adelante, daba 4 hacia atrás y me decía, pues es que a mí no me van a aceptar, Bueno, resulta que yo termino dejando a esta otra con la que estuve saliendo. Ella y yo lo conversamos porque no pasó nada, lo conversamos, sí, vamos a salir, sí, nos besamos por primera vez. Ahí yo dije, no, o sea, no es que me guste la niña, es que me gusta esta niña, ¿sabes? No es como que todas, ella es. Y bueno, eso fue toda nuestra historia porque como la otra supo, la otra le contó como a otra gente y esa gente decidió hacer un blog en ese momento. Había algo que se llamaba como Colegios X, algo así. Ajá. Y empezaron a echar el cuento, como ellas lo interpretaban, de esta triada lésbica en donde yo salía con 2 personas, que en realidad no fue así. Reina, tú eras la reina ahí. Y bueno, esto llegó a los profesores, llegó al director. Claro, yo un día normal estoy con mis amigas, ya para ese momento resulta que en 4º año las amigas de mi amor y mis amigas todas quedamos en la misma sección a excepción de mi amor. Ok. Todas nos volvimos muy amigas, de hecho ahorita yo le digo hermanas, a todas nosotros nos volvimos muy amigas, más después de esto que te estoy contando. Entonces, ¿a dónde me quedé? Me perdí. Que lo del blog. Ah, bueno, le dicen a una de ellas, mira, están diciendo que ustedes son lesbianas. Nos dice un profesor que nos tenía mucho aprecio. Entonces, claro, yo pico adelante, voy y hablo con el director y le digo, está pasando esto, porque él sí sabía, porque él era cura, ¿tú sabes qué? En el salesiano, cura. Sí. Yo una vez le confesé y él me dijo como que trató de suavizarlo, ¿no? Como, bueno, amor es amor, la cosa es lo que tú hagas con eso, tú sabes lo que es un pecado, así como diciéndome como tú puedes sentir lo que sea mientras no hagas nada, pues básicamente, ¿no? Claro. Pero también en algún punto me dijo, y no tienes que confesar eso porque eso tampoco es un pecado. Entonces, ¿sabes? Como que él también trató como de resguardarnos mucho y yo lo primero que hago es ir a donde estaba él. Y él dice como que niéguenlo hasta la muerte hasta que yo pueda ver quién está, o sea, por qué les están haciendo eso. Claro. Sí. Y ve preparándome, dice, y ve preparando a tu familia porque esto se va a saber. O sea, si es algo que ya está a los profesores y tal. Entonces yo intenté como decirle a mi mamá. Y este podcast llega a ustedes gracias a nuestros aliados que hacen posible que sigamos compartiendo estas conversaciones. A nuestros amigos del bodegón La Pequeña Venecia, que es un verdadero templo del sabor venezolano. Si quieres conectar con la tradición y probar los mejores productos, este es tu lugar. Es un auténtico rinconcito de Venezuela en Buenos Aires. En Oxivital Estética Integral, tu momento de desconexión y autocuidado llegó. Desde limpieza faciales y radiofrecuencias hasta masajes deportivos, relajantes o podoestética. Mímate como lo mereces con profesionales que de verdad saben lo que hacen. A nuestros amigos de American Closet, que es el paraíso absoluto para los amantes del anime, pero también cuando te gusta crear tu propio estilo. Tienen desde merchandising de todas tus series favoritas hasta los trabajos personalizados a tu medida. Si lo sueñas, te lo crean. A nuestros amigos de Qué Chévere, el antojo perfecto no existe hasta que pruebas sus postres cuchareables. Los sabores más ricos, cremosos y adictivos que te puedas imaginar. Literalmente una delicia cuchara a cuchara. Gracias a todos ellos por ser parte de la familia Marica Ya. Pero haz de cuenta que eso fue que si un jueves. El sábado estoy jugando con mi mamá en la cama,
dándonos almohadazos, tocan el timbre, oh sorpresa, eran los papás de mi amor. Y bueno, a partir de allí empezó una tortura porque, o sea, digamos, en el colegio yo estaba ya me estaban haciendo mucho bullying. Y cuando llegan ellos a la casa fue un no rotundo, o sea, no había nadie que empatizara ni que suavizara la situación. Era como que si nosotros hubiésemos hecho algo, o sea, al punto. Claro, mataron a alguien. Les celebramos los 15 años, no lo merecen, hasta un perro es más fiel que ustedes, o sea, fue muy hostil y por muchas horas. Pero de parte de ellos. De todos, porque llamaron a fue todo el mundo. Mi papá. O sea, todo el mundo fue ahí. Sí, estaba mi hermano, mi papá, mi mamá, el papá, la mamá de ella, después llamaron a la mamá de la otra muchacha. Bueno, eso se volvió y por supuesto yo era la de la secta que estaba dañando a todos, ¿no? Entonces, bueno, ya el día lunes ellos decidieron que iban a ir ellos como padres, primero a poner una orden de restricción para que nosotros no nos acercáramos y segundo, que averiguaran quién había hecho ese chisme porque iban a hacer una denuncia por difamación que terminaron haciéndolo. Entonces, bueno, fue bastante caótico porque digamos que en mi cuarto y mi quinto año fui perseguida completamente por mis padres y los padres de ella. Yo no podía estar en donde ella estuviera y había cosas como de, no sé, actividades del colegio que por alguna razón yo daba la casualidad que en ese momento yo llegaba porque yo me guardé, o sea, yo me retiré mucho como de esas cosas porque al final me iban a regañar a mí y me golpeaban, o sea, sabes, como que mi mamá y mi papá estaban en sistema ahí todo loco también y con los padres de ella también. Bueno, y de la otra muchacha también después me enteré que también la mamá como que le pegó horrible, o sea, fue bien traumático para todos. Pero el colegio decidió ponernos un psicólogo que en ese momento él estaba trabajando allí, era mi profesor guía, pero él es sexólogo también. Ah, qué bueno. Entonces, claro, eso para mí lo suavizó mucho, mientras para ellas fue mucho más conflictivo, porque a pesar de que yo me llevé como la peor parte, ellas se traumaron mucho, o sea, de hecho a ellas les costó mucho, creo que una de ellas ni siquiera ha salido del closet todavía, aunque ¡qué horrible! Y la otra pues le ha costado mucho y todavía sus padres como que ahorita la respetan un poco más porque es una persona, o sea, súper profesional, o sea, es un mujerón, me explico, pero claro. Ha construido una vida muy bonita también, yo soy muy amiga de ella en este momento, Dani, de las dos, pero digamos que yo fui la más perseguida, pero eso a mí no me convenció de que no quería hacerlo, y ahí yo dije pues, ya primero haciendo terapia con el sexólogo y pasando por todo eso que estaba viviendo realmente un infierno, yo decía, ni así me convencen. Yo lo que pensaba en ese momento era, en lo que cumplo los 18 me voy a mi casa y ya, entonces empecé a trabajar, y eso me quitó un poco, como me sacó un poco del tema de estar pendiente de eso que estaba pasando en el colegio, porque tiempo libre que tenía, tiempo que me iba a trabajar como animadora. Claro, te ocupabas haciendo algo. Y me ocupé haciendo plata y tal, y a partir de allí, porque a mí me quitaron celular y todo. ¡Ay, qué radicales! Sí, o sea, es que fue bien conflictivo, claro. ¡Qué rudo! Esto no es la realidad de ahora, ¿no? Te estoy hablando de cuando... Obviamente, pero ya tú tienes ahora otra edad. Y asumo que llegó un punto en toda esa hostilidad que tú dijiste, mámense una caravana todos, yo voy a hacer lo que se me cante el culo porque ese culo es mío. Ya yo lo hacía, o sea, era como que respeto que no lo entiendas, porque también yo decía, bueno, o sea, les estoy lanzando algo nuevo, no lo entienden. Yo pensé, porque uno también, como uno es así, me explico, uno no piensa que uno tiene que contarle a alguien que uno es así. Yo pensaba que mis padres sabían, ¿sabes? No era como que yo sentía que tenía que contarles algo, a menos que me fuera a casar, ¿sabes? Pero como que, no sé, yo pensé que ellos sabían. Pero cuando supe que no lo estaban entendiendo, yo decía, bueno, ellos no lo tienen por qué entender, porque es que no lo sienten, ¿sabes? Claro. Entonces yo decía, bueno, cuando a mí me toque me voy a tener que ir de la casa y ya, al final eso no pasó, al final terminé viviendo con mi ex donde mi mamá, con ella donde mi mamá, o sea... Pero sí te la aceptaron luego. ¿En qué momento fue ese punto de inflexión ese punto que tu mamá dijo, tus padres, tu familia en general dijeron, bueno, ya va, esto no es tan grave? Pero mi papá, no sé, mi papá creo que hace muy poquito, o sea, te estoy hablando de que yo presenté oficialmente y mi papá y Amita se trataron el año pasado. ¿Qué? ¿Cómo así?
O sea, él sabía y normal, pero la respetaba, pero casi que ni la nombraba. Pero ya, pues sí, ahora sí, saludos a Minta y ya han compartido. Antes de eso, no. Pero mi mamá, es que es tu esposa. Pues desde ese mismo momento yo recuerdo que ella me decía como, ay, me quitaba el teléfono y yo le decía, yo si me da la gana, yo en lo que tú te vayas, yo salgo y pago un teléfono y la llamo. O sea, tú no puedes, yo entiendo y tal, pero tú no puedes controlar esto. Pero yo siempre fui así. Y de hecho mi mamá dice que eso fue como de los retos que ella siempre tuvo conmigo, que yo era como muy directa y muy yo soy libre, yo hago lo que a mí me dé la gana y me podrás matar, pero lo voy a hacer. Entonces, y yo le decía, y tú me puedes caer a golpes si te da la gana, que no lo hizo, pero y yo igual voy a hacer lo que me dé la gana. Le decía, o sea, yo decido hacerte caso y estoy decidiendo darte tranquilidad, pero no creas que lo puedes controlar, porque no puedes controlarlo. Entonces, ¿sabes? Ese discurso también, como ya yo trabajaba y tenía como cierta independencia, como que se jugó durante muchos años a que yo no le contaba como en qué andaba. O sea, si estaba en un sector, no sé, estoy en Altamira, ¿sabes? Claro. Pero no le contaba, estoy saliendo con alguien y tal. ¿Y qué pasó? Que por otro lado pasó que como eso se hizo muy popular, el hecho de que a mí me gustaban las niñas, que empezaron a buscarme muchas niñas. O sea, esa es la otra cara de la moneda. Que ahí fue cuando yo dije, bueno, pero yo soy de aquí, yo nací aquí. Mira, vale, ¿qué es lo que pasa? Entonces, también, ¿no? Como que empecé a vivir esas experiencias ya sin tanto drama y con esa independencia también. Que nada, como yo creo que como cuando ya estuve con mi ex, llegó un punto donde yo dije, bueno, ya es hora de contarle a mi mamá porque había que era una relación seria. Y el día que le fui a contar, mi mamá me dijo, dejaste el Facebook abierto y vi y sé que estás saliendo con alguien. Y bueno, no es fácil para mí, pero se ve que es una buena persona. Yo la quiero conocer, hoy no, ahorita no, yo te aviso cuándo, la traje a la casa. Y así, o sea, un día me dijo, dile que venga, y la llevé y bueno, buenísimo. Mi mamá, o sea, de verdad que ha sido una aliada con mis parejas, o sea, con mi ex tuvo muy buena relación, le costó mucho también cuando yo la dejé. Claro. Y con Ami también, sobre todo yo creo que mucho de la madurez que dice Ami que yo tengo, tiene mucho que ver con que mi mamá también siempre me ha respaldado, me decía, no sé, ella es muy insegura, entonces tú tienes que decirle que ella se merece todo, porque ella es una muchacha muy trabajadora, ella es muy linda y y si no se lo decía yo, se lo decía a mi mamá misma, ¿sabes? Entonces también ayudó como a construir esas bases yo creo que esa seguridad que necesitaba por lo menos a mí cuando empezamos y cuando salió de su casa, ¿no? Porque también, bueno, al principio la convivencia con mi mamá fue complicada. Ah, porque vivieron juntas donde tu mami, ustedes dos. Sí, pero mi mamá todavía estaba ¿sabes? Todavía como que le dolía que yo había dejado al anterior. Hasta que un día le dije, mamá, o sea, tú has vivido en una casa ajena, o sea, porque yo me fui a la casa y luego volví. Claro. Cuando esta crisis de que no había comida en Venezuela y tal, regresamos a la casa y yo le dije, mamá, o sea, mi decisión es estar con ella. Si tú vas a tener esa actitud, o sea, imagínate tú estar en la casa de tu suegra, que te traten de esa manera, que te digan que no, que ahí no va la sal, que va de este otro lado, del lado derecho, no del lado izquierdo, o sea, imagínate que te traten a ti así, yo no lo voy a hacer pasar a ella por eso. O sea, yo me voy, si tú vas, y ella como que inmediatamente dijo, sí, tienes razón, discúlpame, no lo había visto, no lo volveré a hacer, y a partir de allí, de hecho vivimos un buen rato nosotras tres solas, y de maravilla, o sea, y ya mi mamá le dice hija, y le dice te amo, ¿sabes? Claro, porque ya es otro, ya él lo aceptó, lo internalizó, y me encanta que tú la hubieses podido encarar y decirle, mira mami, o sea, esto es lo que quiero, y uno como padre realmente lo que quiere es que sus hijos sean felices, que estén bien, que los amen, que los respeten. O sea, y si yo estoy viendo que otra persona está haciendo eso por mi hija, ¿por qué voy a volver hostil la situación? Yo creo que eso es clave, ¿sabes? Sí. Yo creo que en mi caso, a pesar de que para ellos yo sentía que iba a ser muy difícil y que nunca lo iban a aceptar, el hecho de que yo nunca estuve con locuras, ni me veían llorando, ni, ¿sabes? Tuve 2 buenas relaciones y ellos pudieron ver que eran 2 buenas personas. Entonces también yo creo que esa tranquilidad que les da, por lo menos yo sé que ellos están tranquilos con que yo esté con Aminta, que saben que me cuida, que estoy tranquila, que estoy feliz, que me río. Mi mamá, por ejemplo,
nos escuchaba siempre, como que, ay, ya empezaron, ¿sabes? Nosotras vivimos riéndonos y haciéndonos chistes, entonces... Claro. Yo creo que lo más importante, pese a que sea hombre o mujer, lo que sea, es que cuando tus padres ven que su hijo está bien y está tranquilo, terminan priorizándolo sobre lo que sea que crean, ¿sabes? Sí. Mire, ustedes deciden casarse estando en Colombia. No. Cuéntale. ¿Y dónde? ¿Cómo es eso? Cuénteme eso. Yo le hice una treta a Lole que ella se la pasaba diciéndome que se quería casar y yo en ese momento no tenía como buenos conceptos del matrimonio, ¿no? Muy heteronormativo. Okay. No, yo no me quería casar, yo me quería casar con ella. Bueno, claro. No, y yo en ese momento pensaba que el matrimonio era como mucho este esquema de prisión, de no libertades, de celos. Realmente la relación de pareja de mis padres no era el mejor modelo, entonces yo no tenía una buena relación con el concepto de matrimonio y ella me decía, cuidado te drogo y nos casamos. Y empezó a, cada vez que yo ponía algo en mi Instagram o en Facebook, ella me ponía hashtag la drogo y me caso. La drogo y me caso, la drogo y me caso. Y yo dije, ay Dios mío, bueno, vamos a trabajar esto, como te digo, al tener muy claro como qué quiere tu pareja y tú estar dispuesto a hacerla feliz. Yo creo que eso te da mucho motor en la vida. Entonces yo dije, bueno, ok, yo creo que ella sí quiere esto y yo puedo reconstruir el concepto que tengo del matrimonio y yo sí quiero construir algo bonito con ella. Entonces empecé a preparar mi propuesta de matrimonio. ¡Ay, qué averigüé cómo se debe hacer una propuesta de matrimonio. ¡La amo! Cuánto tiene que costar el anillo, cuánto tiene que costar el anillo, de cuántos salarios, de cómo tiene que lucir, qué piedrita. Bueno, yo no sabía nada, yo investigué mucho y luego lo que me pasaba es que, bueno, hasta hoy en día mis dinámicas de relación son muy con Lole. A mí me encanta hacer cosas con Lole, ¿sí? A diferencia de gente que digamos que, ay, no, es que a mi esposa no le gusta que yo haga esto. Yo soy todo lo contrario, a mí me gusta hacer esto con mi esposa, o sea, todo. Entonces, desde siempre hemos tenido esa dinámica y yo decía, ahora cómo me le pierdo para comprar el anillo. Entonces, sin que ella piense que yo le estoy, no sé, ocultando algo y demás. Pero bueno, nada, el punto es que compro el anillo y digo, bueno, ¿qué fecha es icónica? Nosotros tenemos aniversario los 23 de diciembre, empezamos nuestra relación el 23 de diciembre del 2023. 13. Del 2013, perdón. Claro, el 2023 cumplimos 10 años, que fue el aniversario. Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a aprovechar el 23 de diciembre y le voy a hacer la propuesta. Y empecé con los colegas del trabajo que me dieran ideas y decidimos hacer una cuenta regresiva por Instagram. Entonces yo publiqué a partir del 23 de noviembre una foto y le decía cuenta regresiva y ella solo pensaba que era para celebrar el aniversario. Sí. Claro. Entonces yo le dije, amigos, ¿a dónde la puedo llevar en Caracas? Que sea elegante y chévere. Me dijeron en el rooftop de Altamira. Se lo mostré, a ella le gustó, yo dije, no, lo tengo todo está calculado, todo. Lo único que no estaba calculado es que una semana antes ella se fracturara el pie. ¡No! ¡Qué cagada! Sí, entonces, digamos que yo, bueno, nada, muy empática, como, bueno, nada, vamos a ver cómo lo hace. Yo dije, pido una silla de ruedas, la llevo en taxi, la silla de ruedas la suben al rooftop y bueno, igual todo el plan se mantiene en mi cabecita. Claro. Pero no, resulta que la señora quedó muy lastimada porque yo le caí encima, ¿cómo te explico? Era un teatro, ¿sí? Okay. Que iba en bajada y estaba oscuro, llegamos tarde a la función y no vimos y empezamos a caminar y ella cayó primero, como a 1 metro al piso y yo le caí encima y entonces se fracturó un pie y en la otra pierna yo le saqué el gato, no sé cómo se dice en español. Me cayó como arrodillada en todo el muslo de la otra pierna, entonces yo no podía moverme con ninguna de las dos. Entonces era más grave de lo que pensaba y bueno, ella estaba súper deprimida y ese día me dice, no quiero salir. Y se me cayó toda toda tu planificación.
Sí, pero dije, no, pues nada, yo lo voy a proponer hoy ya, porque en las buenas y en las malas, o sea, Claro. lo que yo quiero es estar con ella. Llegué a la casa, le dije, por favor, al menos ponte linda que voy a grabar un video. Yo así, mira, yo así. Así Salgo como yo en moño ese de video, lavandera. video de shit. Por supuesto, el video no está El publicado en ningún lado. video me hicieron bajar de redes. Sí, ¿Por qué? Yo quiero ese video. No importa, amor, le editamos. Le ponemos un emoji. Solamente transmitido a personal de no, y confianza. además que yo no sé qué me pasaba, que yo en ese momento el cuarto que sí, verde, morado, yo no sé, ¿sabes? Esa pared y yo toda despeinada. De hecho, ella me dijo, por favor, báñate. Para mí fue lo más humillante porque me tuvo que bañar mi mamá. Y mi mamá con toda la paciencia y yo llorando y que mientras me bañaba, o sea, no fue horrible. Hoy en día pienso, pude posponerlo, pero bueno, cosas de la ansiedad y nada, me dijo que sí. Y luego le dio pánico, yo digo que ella le dio pánico y a la semana me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Argentina. Y yo, nos vamos, ¿no? Me voy sola. Eso no es así. Sí, así fue. No, eso no es así. Huyó. No, Pero lo que- viniste a Argentina. Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Ella me dice, me da un anillo de compromiso. Y yo digo, qué bonito anillo. ¿Qué hacemos con esto en Venezuela? Nada. Entonces, y estábamos en una situación 2016, creo que fue eso. Sí. Sí. Donde ya la situación estaba muy complicada. Entonces, a mí por fortuna tenía un buen trabajo y ese trabajo nos sostenía bastante en casa. O sea, tanto ella como mi mamá, ¿no? Pero hacíamos una sinergia ahí para que no nos pegara tanto la crisis. Pero en Venezuela no me puedo casar. Eso fue lo primero que pensé. Yo dije, en Venezuela no me puedo casar. Ami tiene un buen trabajo. Bueno, voy a ir yo adelantando para casarme en Argentina, que es uno de los países en donde uno se puede casar. Y además que yo soñaba, ¿no? Entonces me fui a Argentina. No, pero días antes le dije, vente conmigo, ya tengo lo del pasaje. Y me dijo, no, yo no voy a dejar mi trabajo. Entonces me fui, me fue súper mal en Argentina. Saqué cuentas y dije, no, o sea, para traerme a Mita van a ser como 7 meses y yo no me aguanto esto sola y me devolví. Básicamente eso pasó. Y ya, y luego nos vinimos acá porque como yo empecé mi proyecto musical, Ajá. Colombia se escuchaba mucho como un lugar en donde se hacía buena música, Medellín. Y yo le dije a ella como, mira, en Colombia sí hay matrimonio igualitario y está este tema de la música, porque no buscas una oportunidad en tu empresa, que es una multinacional, a ver si hay algo en Colombia. Y bueno, salió meses después en Bogotá y bueno, eso fue lo que hizo que nos viniéramos para acá, pero siempre, Claro. o sea, el proyecto de salir del país entre tantas cosas que pasaban tuvo que ver más con el plan de hacer vida juntas y de que ya yo también entendía en ese momento que yo sí estaba creando como una relación que quería construir en el futuro y me daba En el mucho miedo futuro. que en Venezuela, no sé, me muriera, algo le pasara a ella y no se nos reconociera como una pareja legal, ¿me explico? Claro, sí, entiendo. Entonces, que antes yo no había pensado en eso, de hecho no entendía la lucha de los derechos, o sea, no entendía nada de eso, hasta que dije, pero si me enfermo, pero si ella se enferma, pero, o sea, pero al final si yo estoy Claro. construyendo una familia con ella, ¿ante quién? ¿Sabes? Más en un país machista, o sea, que yo estoy segura de que para ese momento nos pasaba algo cualquiera de las dos y cualquiera de nuestros padres y que no, ellas son amiguitas, y sabes, y Ay, obviamente. sí, entonces, Obviamente. nada, fue más esa necesidad de hacerlo legal, fue lo que hizo que nos moviéramos del país. Y bueno, eso se juntó con la crisis de Venezuela, que ya igual no se aguantaba. Pero Sí. fue más por, yo creo que yo manifesté mucho las oportunidades y se fueron dando, porque las probabilidades de que yo quisiera venirme a Colombia y decirle a ella, busco una oportunidad, y que saliera la oportunidad y que la seleccionaran a ella. Además, cuando ya la trajeron para acá, fue como la primera persona que se trajeron de otro país, ¿sabes? Para acá, para Colombia. Mira. Entonces, No. eso ha encaminado mucho o sea, nuestra vida es mucho el resultado de tomar la decisión de estar juntas, yo creo. Sí. Y el universo que conspiró para que pudieran hacer todo lo que han hecho. Porque imagínate, después de tantas subidas y bajadas, después de tanto dejarme y agarrarte, el hecho de encontrarse y de hacer algo juntas que han construido con los años. Porque vamos a estar claros, vivir con una persona no es fácil. Convivir en pareja tampoco.
Si es del mismo sexo, no sé cómo es, pero yo a veces quiero agarrar a mi esposo y ahorcarlo, a mi hijo también a veces. Bueno, entonces pasa la misma vaina y es como que el hecho de que día a día tú eliges estar con esa persona, porque estar con alguien es una elección más allá de los acuerdos que se tengan después en la pareja, si yo quiero echarme una carnita al aire o no, o yo soy totalmente hermética y no me gusta experimentar nada. Bueno, ya eso es cuestión de cada pareja, pero el hecho de elegir a la otra persona y su historia me ha dejado, o sea, he pasado todo el episodio con la sonrisa de oreja a oreja, metida, marica, en esa película, te juro. O sea, todo lo que ustedes me iban contando, me lo imaginé. Mira, le voy a poner un poquitico de picante a esto porque, bueno, ustedes son una pareja espectacular. Voy a hacer ping-pong, ¿verdad? Ok. Ustedes, obviamente, yo les voy a hacer preguntas, ustedes se van a señalar entre ustedes, depende de la pregunta, obviamente. ¿Quién es más celosa? ¿Quién tiene peor carácter? ¿Quién tarda más en arreglarse? Coño, vas ganando, pero la estás dejando botada. ¿Quién pide perdón primero? Ajá. ¿Quién es más romántica? Yo creo que Aminta, porque mira, mami, haberse planificado esa tremenda propuesta y que no se le diera. Tremenda propuesta. ¿Quién cocina mejor? A mí me gusta como cocina ella. A mí me gusta como cocina ella. Entonces, ¿En serio? Bueno, está bien. A uno le gusta más cuando cocina otro, te diré. sí, también, sí. Sí. ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién se enoja por tonterías? Ok. ¿Quién siempre tiene la razón? Bien. ¿Quién es más intensa? Yo creo que las dos. Sí, es que somos ahí. Ok. Mira, ¿voy con mito o realidad? Yo voy a decir algo y ustedes me van a decir al unísono si es un mito o una realidad. Ok. Pero decimos mito o realidad o decimos sí o no. O verdadero o falso, como ustedes quieran. La que se les haga más fácil. ¿El amor es igual sin importar el género? Realidad. Excelente. ¿Las mujeres entienden mejor a las mujeres? Sí. Bien. ¿Las relaciones entre mujeres son más intensas? Sí. ¿Los celos existen igual? Sí. Lo más difícil es enfrentarse a la familia. En mi No. caso, sí. Ok, claro, ahí es diferente para las dos. La gente sigue teniendo muchos prejuicios. Sí. Totalmente. Sí, yo creo que sí. A veces el rechazo viene de quien menos te lo esperas. Realidad. Ok. ¿Las nuevas generaciones son más abiertas? Sí. No. No. ¿Tú dices que no? Yo digo que no. Ok. Bueno, argumente su respuesta. Ajá, ¿por qué dices que no? Porque conozco, o sea, por lo menos, bueno, hay que considerar que estamos en un contexto diferente, ¿no? Somos venezolanas en Colombia y mi contexto también es muy laboral, ¿no? No necesariamente la gente tiende a ser realmente ellos en un contexto laboral, pero sí he notado que hay mucha tradicionalidad, sí, mucha gente tradicional y mucha religión y mucho machismo también aquí en Colombia. Sí. Entonces eso no permite que las nuevas generaciones sean realmente tan abiertas. Siento muy a nivel personal que hemos conocido personas menores que nosotras que parecen ser totalmente divergentes y disruptivas, y cuando les conoces son completamente tradicionales, religiosas, cerrados, y es como, what is happening? O sea, es como mucho look, pero poco de fondo. Sí, es verdad, yo me llevo, lo que pasa es que yo sigo creyendo de que la gente es mente abierta, pero la verdad es que me he llevado más. Más chascos. Voy con otra. Todavía hay miedo de salir del closet. Sí. Cada vez más. La gente... Sí, yo también pienso. La gente opina demasiado sobre la vida ajena. Sí. Completamente. Mira, les voy a hacer una pregunta para cerrar. De verdad me encantó hablar con ustedes. Me lo disfruté de principio a
Gracias. Voy con esto. Si pudieran volver al día que sintieron miedo de ser quien era o de sentir lo que sentían en ese momento, ¿qué consejo le darían a esa versión de ustedes mismas? A esa Lole que la perseguían o la hostigaban, ¿qué consejo le daría? Porque sé que lo de Aminta fue sumamente más suave en ese aspecto, pero a ti te tocó más fuerte. Pues, no sé, uno a veces se forja bajo presión, ¿no? A mí, como haber pasado por esa situación me hizo entender más quién era, y creo que ha forjado mucho de mi carácter. Creo que por eso siempre trato de ser directa y tratar de buscar mi versión más honesta, pero también mi versión más responsable, porque una de las cosas que entendía en ese tiempo era que no tenía con quién hablar de eso, de que no había mucha información acerca de la sexualidad, de cómo protegerme. A mí todo eso me tocó hacerlo sola, pero también en muchos momentos yo sentí que la vida se me estaba acabando y nada, venía una fiesta al final, ¿sabes? Como todo en la vida, hubo momentos muy oscuros, y por el otro lado se me abrieron un montón de oportunidades. Entonces, la verdad es que yo no cambiaría nada de lo que sucedió, y no sería un discurso muy diferente al que me contaba, que yo decía, yo soy dueña de mi vida y de mi verdad. O sea, yo podía entender que mi mamá y mi papá sufrían por algo que no entendían, pero yo decía, pero ellos tomaron sus elecciones que yo no he criticado, a pesar de que fui consecuencia de a lo mejor unas decisiones de ellos que no eran las mejores. Y yo decía, ¿y quién cuestionó eso? Absolutamente nada, porque en algún momento a ellos les tocó vivir su vida y a mí me toca forjar la mía. Entonces, yo creo que la presión hizo de mí esto que soy, y defender mi verdad, entendiendo que es mía, que no es de nadie más, que solo yo tengo derecho a vivirla, así que solo creo que volvería a repetirme eso. Me encanta lo que acabo de escuchar. Yo estoy sumamente complacida, me encantó haber hablado con ustedes, porque hoy, gente linda, no hablamos solamente de orientación sexual, no hablamos de que si me gusta uno me gusta el otro, hablamos de la valentía, de la familia, del querer forjar un vínculo, de atreverse, de hacer valer lo que siento por encima de lo que sea. Y no hay nada más lindo que eso. Si usted llegó hasta aquí es porque le encantó este chisme, mami, igual que me encantó a mí. No olvide suscribirse, comentar y dar like. Y a mis invitadas de lujo no puedo agradecerles más. Estoy encantada de haberlas tenido aquí. Y este espacio está abierto para ustedes las veces que ustedes quieran y se animen a aparecer. Yo les mando muchos besos, les doy las gracias de todo corazón y a la distancia. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Amiga, marica ya.